Darle la bienvenida al ministro interino y al equipo que lo acompaña. Me parece bien importante la mención que hizo la señora presidenta a la resolución, que hoy aquí Luis Alberto Heber concurre como ministro interino de la carrera Transporte y Obras Públicas. Y eso es importante, porque desde el Frente Amplio no teníamos ningún inconveniente. Y para el país es mejor que aquí esté presente uno de los artífices o negociadores de este acuerdo Uruguay-Catonatí. Nosotros nunca pensamos con el ministro Heber, cuando el año pasado, en la legislatura anterior, modificamos el reglamento, que justo íbamos a estar debatiendo aquí, y nos impusimos una autolimitación. Tenemos 1 hora cada uno en principio para discutir. Pero bueno. El objeto de esta interpelación, señora presidenta, miembros de este cuerpo, ministro y equipo que lo acompaña, es exigir la responsabilidad política de la Presidencia de la República y del ministro de Transporte, que tuvo un rol central en el acuerdo Uruguay-Catonatí. Conforme a nuestro régimen constitucional, no podemos interpelar al señor presidente de la República, el presidente de la calle. Estamos interpelando quién negoció, quién tuvo un rol central, quién siguió las indicaciones dadas por el señor presidente. Y entonces aquí está presente quién cumplió un rol central y hoy como ministro interino. Estamos discutiendo, señora presidenta, de un tema central, la razón de ser de la República, como es el puerto de Montevideo, que tiene una incidencia sobre la economía nacional, que tiene una incidencia en lo social, en lo político, que impacta en la competitividad que tanto se habla, que la debemos mejorar para que el trabajo de nuestras empresas, el trabajo de los uruguayos, salga al exterior en mejores condiciones. Impacta en el comercio interior, en el bolsillo de todas las familias uruguayas. Y nosotros hoy vamos a estar discutiendo también de cómo se debe negociar a partir de ahora. Porque yo creo que la República tiene que sacar enseñanzas de un acuerdo que fue realizado con secretismo, un acuerdo que fue realizado con falta de transparencia y con mucha opacidad. Y nosotros tenemos que sacar una enseñanza que a partir de ahora, cuando se reciba una amenaza del extranjero, tenemos que estar involucrados todos los uruguayos, todo el sistema político, porque se definen cuestiones muy importantes, porque en este acuerdo, por ejemplo, se estableció un monopolio privado sin ninguna regulación a una multinacional belga y todos tomamos conocimiento el 2 de marzo. Y cuando digo todos, digo todos. La oposición, el Frente Amplio, el Partido Colorado, por menciones públicas, y Cabildo Abierto, por menciones públicas que han hecho sus principales referentes. Nosotros decimos que el camino elegido por la torre ejecutiva fue, como dije, el de la falta de transparencia, el del secretismo. Y no se puede tomar una decisión tan importante para el país sobre uno de los principales bienes públicos, uno de los principales activos, sin diálogo. No se puede definir la política portuaria, una política pública central para la República, sin consultar a los actores, sin dialogar con los actores, sistema político, los integrantes del sistema portuario, la comunidad portuaria, como lo dicen allí, porque la política portuaria es una política pública, es una política de Estado. El objeto de este acuerdo, todos tomamos conocimiento aquí, el 2 de marzo. Allí el presidente de la República manifestó que el gobierno había cerrado un acuerdo con Catonatí, dejando atrás un inminente juicio por 1.500 millones de dólares, que la empresa se comprometía a invertir 460 millones de dólares y bajar tarifas. Ese fue el anuncio del 21 de marzo. Del 2 de marzo.
Pero hasta el 21 de abril, señora Presidenta, no recibimos más información. No tuvimos ninguna información al respecto, porque el 21 de abril recién se presentó el ministro y parte del equipo que lo acompaña hoy aquí, se presentó a la Comisión de Transporte del Senado. Y además, como dije, este acuerdo versa sobre el puerto de Montevideo, que está íntimamente asociado a nuestra razón de ser, ya que primero fuimos puerto, luego Estado, está asociado a nuestra historia. Y no puede ser, lo vuelvo a repetir, no puede ser que un gobierno haya dispuesto a conceder a una multinacional extranjera en régimen de monopolio y hasta el año 2081, 12 periodos de gobierno, parte central de su razón de ser y su funcionamiento, como es la operativa Contenedores. Además, fue una amenaza infundada de juicio, porque no existió ningún juicio. Fue una amenaza infundada de juicio. El mensaje del señor presidente y de nuestro análisis, señora presidenta, y yo aquí también tengo que hacer alguna consideración, porque el análisis de la oposición no fue sencillo. Yo creo que las enseñanzas que tiene que sacar la República a partir de este acuerdo es que no se puede negociar de esa manera. Las enseñanzas que tiene que sacar la República es que hay que convocar a todo el sistema político y a toda la comunidad cuando existe una amenaza extranjera. Porque hoy, si una multinacional, como la multinacional belga Catonati, nos amenaza con un juicio de 1.500 millones, es una cifra muy importante para que no se dialogue y no se informe a toda la comunidad. ¿Y por qué digo que el trabajo de la oposición no fue sencillo? Porque, señora Presidenta, integramos esta casa, tenemos la Constitución que nos respalda el control parlamentario, cómo debemos trabajar, pero tuvimos que recurrir a la justicia para lograr parte de la información, parte de la documentación. Porque a nosotros se nos prometió ese 21 de abril, el ministro y el equipo negociador, nos prometió que nos iba a hacer llegar todos los informes jurídicos, todos los informes económicos. Y tuvimos que recurrir, los integrantes de este poder del Estado, tuvimos que recurrir a otro poder del Estado, tuvimos que recurrir al Poder Judicial. Entonces yo creo que ese es un ejemplo también de degradación institucional. De degradación institucional, señora Presidenta. Porque no puede ser que para cumplir con el mandato que nos dio la ciudadanía, el de ser oposición y controlar al gobierno, no podamos lograrlo a través de las vías que nos brinda nuestra Constitución. Tengamos que recurrir a otro poder del Estado, como es el caso del Poder Judicial. Pero la falta de información no solamente fue falta de información. Aquí existió información contradictoria, información incompleta, porque aquí están las actas parlamentarias, y de las actas surge que el 21 de abril el ministro nos dijo, está toda la documentación al alcance de ustedes. El 21 de abril el ministro dijo, en esta negociación tuvimos informes jurídicos del doctor Durán Martínez, tuvimos informes jurídicos del doctor Del Piazzo, del doctor Ferrés. Luego, en una entrevista radial, habló de la doctora Graciela Ruocco, que los informes económicos estaban en nuestro alcance, de la admisibilidad de esa demanda, de la admisibilidad de esos 1.500 millones de dólares contra la República. A la sesión siguiente de la Comisión de Transporte, los informes no aparecieron. Y la posición, están en las actas, y la posición del ministro y del equipo que lo acompaña fue: debemos velar por los intereses de la República. Los informes jurídicos no se van a presentar, porque pueden existir juicios. Y el informe que se nos entregó es un informe que se le atribuye al prosecretario de la Presidencia, que está aquí presente,
el doctor Ferrés, que son 9 carillas, no está en papel membretado, no tiene firma. Nosotros le pedimos que lo leyera, por lo menos, que lo presentara, para dejar constancias en actas. Entonces nosotros, en esto no existió transparencia. Eso es lo primero. Porque el presidente en algún momento dijo, está todo en el Parlamento. No. Acá existió muy poca información. Muy poca información existió en este Parlamento. Pero como dije, señora presidenta, el puerto está asociado a nuestra historia. Y no solamente a nuestra historia. Está asociado a nuestro futuro, a nuestro desarrollo. Y este acuerdo, en los términos establecidos, ata la política portuaria del país de pies y manos y afecta fuertemente a la soberanía nacional, señora presidenta. Desde el Frente Amplio lo hemos dicho en forma pública. Varios integrantes de esta bancada. Y es una caracterización de mi fuerza política. Este acuerdo es un acto de entrega de la soberanía nacional. Es la mayor entrega de la soberanía nacional del pasado, en la historia reciente. Por lo menos, desde la presidencia de don José Valle Ordóñez, con esa visión de desarrollo hacia futuro, no se encuentra un acto de entrega de esta magnitud. Hay que ir a la etapa anterior, señora presidenta. Es un acuerdo indigno, es un acuerdo inmoral, es un acuerdo que lo caracterizamos como inconstitucional, ilegal e inconveniente, que tiene consecuencias muy negativas para el desarrollo de la economía nacional, para el comercio exterior, para el comercio interior. Y uno trata de buscar alguna explicación razonable de los por qué y no podemos entender. No se entiende. Uno no entiende por qué hace parte del acto de entrega, por ejemplo, el reglamento de atraquebuques. ¿Por qué hace parte del acto de entrega el reglamento de atraquebuques? ¿Cuál es la explicación razonable? Que la herramienta que establece el tránsito en el puerto de Montevideo, que antes era una herramienta que era dictada a través de una resolución de la Administración Nacional de Puertos, hoy hace parte de este acto de entrega. Una herramienta que necesita cierto dinamismo para ser modificado, actualizado. El reglamento nace en el año 2000 bajo la presidencia del doctor González Lapeire y del año 2000 para aquí, a esta fecha, se modificó en muchas oportunidades, en muchísimas oportunidades. Y hoy, si necesitamos modificarlo, tenemos que pedir autorización a la multinacional belga. ¿Y qué le dimos al que el reglamento de atraquebuques haga parte de este acuerdo? En nuestra opinión, le dimos la llave del puerto, le dimos la llave del tránsito del puerto Montevideo. Y aquí, hablando de soberanía nacional, no podemos entender cómo el reglamento de atraquebuques que dispone el tránsito se incluyó en este acuerdo. Una norma madre que define el tránsito portuario de los buques, y no solamente los buques de contenedores, señora presidenta, estimados miembros, no solamente eso. Esa norma define todo el tránsito de los buques que opera el puerto de Montevideo, y no solamente el de portacontenedores. Define cómo es el tránsito, cómo ingresan los buques con bultos pesados, define cómo ingresan los buques graneleros, define cómo ingresan los cruceros con pasajeros, define cómo ingresan los pesqueros, define el transporte de celulosa, entre otros. Entonces no podemos entender, porque la consecuencia de incluir el reglamento de atraquebuques, que luego fue refrendado por un decreto del Poder Ejecutivo, en este acuerdo es que si lo queremos modificar, le tenemos que pedir autorización a Catonatí. Y una república soberana, para dictar sus normas, sus leyes, sus decretos, sus resoluciones, no le tiene que pedir autorización a nadie. Pero gracias a este acuerdo, a partir del 25 de febrero, le vamos a tener que pedir autorización a esta empresa.
Entonces, por eso hoy también aquí vamos a hablar de soberanía, de cómo deben actuar los poderes del Estado, cómo deben actuar las diferentes reparticiones del Estado. Y las diferentes reparticiones del Estado, en esta casa, cuando vamos a dictar una ley, no le tenemos que pedir autorización a nadie. El Poder Ejecutivo, cuando va a dictar un reglamento, no le tiene que pedir autorización a nadie. Y esa es una manifestación de la soberanía que surge en nuestra Constitución. Entonces nosotros, a partir de esta amenaza infundada de la multinacional belga, la actitud del presidente Lacalle y del ministro interino de Transporte fue de una rendición incondicional, donde no existió ninguna garantía para la República, ninguna garantía para los empresarios nacionales, ninguna garantía para nuestros trabajadores y para las familias uruguayas. Y el acuerdo, nosotros creemos desde estas bancadas, desde el Frente Amplio, nosotros hoy consideramos, y lo queremos señalar desde ahora, que estamos en un grave problema país. Un grave problema país. Y tenemos que tomar una actitud como sistema político. De esto nos tenemos que hacer cargo todos. Y nos tenemos que hacer cargo todos porque se nos va el futuro. Aquí está en juego el futuro, el desarrollo político, el desarrollo social y el desarrollo económico. Y por eso les digo desde ahora, señora presidenta, que esta fuerza política aquí no se presentó con ninguna moción redactada de antemano. Queremos presentar nuestra tesis, nuestras preocupaciones y que se abra un debate. Y luego de ese debate vamos a proponer diferentes alternativas. Pero la primera preocupación que tenemos es enfrentar esto como un grave problema país. Nosotros ya lo dijimos, señora presidenta, pero lo volvemos a señalar. Nosotros no creemos que el camino seguido por el Poder Ejecutivo, en especial, como dije, por la Torre Ejecutiva y el Ministro de Transporte, la Administración Nacional de Puertos, nosotros creemos que no fue el camino correcto. Porque ya esa demanda de 1.500 millones de dólares, esa amenaza infundada, ya el monto estaba fuera de la realidad. El monto estaba fuera de la realidad, ya que no tenía ninguna relación con lo invertido por la empresa, que en principio se habla de 200 millones de dólares, que podría ser un valor mayor por la discusión que teníamos anteriormente en la Administración Nacional de Puertos con esta empresa. La rentabilidad anual de esta empresa en principio era de 20 millones de dólares por año y no hay ninguna explicación razonable para llegar a ese monto de 1.500 millones de dólares. Entonces, para el Frente Amplio, la primera inadmisibilidad de esta demanda es el monto. El monto es totalmente infundado, no tiene relación con nada. La tesis del gobierno lo presentó el presidente de la República aquí, luego la reiteró el señor ministro, fue evitar este juicio inadmisible, fue lograr la mayor inversión en la historia del puerto, es bajar tarifas. En un principio se habló que la baja de tarifas parecía que era general, que nos iba a beneficiar a todo el pueblo uruguayo, pero no es así. De los 33 precios que cobra TCP, la baja de las tarifas son solamente 7 conceptos, 7 precios. Y esos 7 precios tienen relación con los exportadores. Y luego el ministro planteó aquí en la Comisión de Transporte, luego planteó públicamente, que él decía, tener un juicio era tener la paralización del puerto. Nosotros creemos que esa tesis no tiene ningún fundamento, esa afirmación. El Estado uruguayo tenía una posición muy sólida para defenderse. Primero porque se estaba discutiendo la rescisión de ese contrato con Catonati. Se estaba discutiendo por los múltiples incumplimientos de esta empresa. Pero además teníamos 10 años por delante, señora presidenta. Esto no había necesidad de hacerla a la apurada.
Por eso digo, esto se tendría que haber tomado como país, porque si existía una amenaza veraz de una demanda de 1.500 millones de dólares, tendríamos que haber sido convocados todos. Se tendría que haber convocado a las autoridades anteriores para dialogar. Se tendría que haber convocado a la memoria institucional de cada repartición, que son los funcionarios públicos, que saben lo que pasa, porque acá salta a la vista muchas cuestiones que uno no puede entender, y yo espero que hoy aquí se pueda dar una explicación razonable. Entonces, para el Frente Amplio no existió ningún juicio, fue una amenaza de juicio. Y lo que llamó la atención es cómo el gobierno dio por cierta la existencia, cómo el gobierno dio por válido los argumentos de la empresa Catonatí, pero los dio por válido no ante un juicio, sino en una instancia de consulta entre las partes, en una instancia de diálogo entre las partes. No puedo decir que sea un diálogo informal, porque está establecido en un tratado, pero lo que se busca ahí es que dialoguen las partes. Lo que se busca ahí es, bueno, que las partes, con el principio de buena fe, demuestren qué argumentos tiene cada una de ellas. Y aquí debemos señalar que hubo por parte del Estado, en nuestra opinión, falta de diligencia, falta de cuidados por no haber realizado un análisis jurídico y económico. Y también aquí nos debemos preocupar, por eso nosotros del Frente Amplio hablamos de las enseñanzas que debemos sacar de aquí en adelante. Porque, ¿cuál debe ser el rol, señora Presidenta y estimados colegas, del Estado uruguayo cuando es instado a negociar en el marco de un futuro arbitraje? ¿Cuál debe ser el rol, nos preguntamos? ¿Debe ceder? ¿Debe ceder sin discutir, sin analizar? ¿Debe negociar? ¿Qué debe hacer? Nosotros creemos que de aquí hay que sacar enseñanzas, porque la respuesta es depende de lo que se ha hecho, cuál fue la actitud, pero se debe analizar, se deben pedir informes a las reparticiones que tienen la memoria institucional, a los funcionarios públicos que están estables. Porque nosotros pasamos, las autoridades pasan, las autoridades políticas pasan, pero los funcionarios tienen la memoria institucional de cada repartición y se debe analizar lo que pasó aquí. Y yo planteo esto, planteamos desde el Frente Amplio este tema, porque en el mundo ha cambiado mucho. El mundo cambió mucho y aquello que fue un instrumento de protección diplomática de los inversores en países diferentes al suyo, hoy se ha transformado en una herramienta especulativa y tenemos que tener mucho cuidado. Y la República no tiene que tener temor si es convocada a un estrado internacional, porque aquello cambió, lamentablemente cambió para peor, hoy es una herramienta especulativa. Hoy se compran estos créditos litigiosos y hay empresas, hay bancos que lo financian. Entonces tenemos que sacar enseñanzas, también queremos sacar enseñanzas cómo el país debe pararse de aquí en adelante. Los fundamentos del juicio. Nosotros los fundamentos de este juicio no lo compartimos. Y los argumentos, para nosotros lo calificamos como un juicio imposible de perder. Imposible de perder. Y los argumentos que se apoyaba la empresa eran fundamentalmente tres. Y yo les voy a mencionar ahora en mi intervención. Voy a mencionar porque nosotros creemos que es importante mencionarlo. En primer lugar, el argumento es que se dice que hay un decreto, el 482 del 2008, que es un decreto tarifario, que existe desde la década del 60 en nuestro país, pero nosotros encontramos normas, porque lógicamente, a partir del año 92 aquí cambió el paradigma, y hay una nueva ley de puertos, y a partir de allí hay que dictar nuevos decretos reglamentarios. Nosotros encontramos decretos reglamentarios que se refieren a este aspecto desde el año 93. Y en el año 2008, nosotros no compartimos el argumento de la empresa, que estas modificaciones son para beneficiar a sus competidores. Lo que se hizo fue modificar este decreto para establecer el régimen de cobro de tarifas y maximizar las utilidades de la Administración Nacional de Puertos. Es decir, poder tener más renta, poder tener más caja. El segundo argumento de la empresa es una licitación. Es una licitación dejada sin efecto en el año 2008. Y luego, el tercer argumento de la empresa es el artículo 72 del decreto 183 del 94. Nuestra opinión son tres argumentos endebles, inconducentes,
que nada tienen que ver con la normativa vigente y que fueron apenas una excusa o que fueron algo que hizo parte, que uno puede entender que un privado quiera tener una posición y hacer un análisis de las normas de acuerdo a su interés. Pero nosotros no compartimos que estos hayan sido los fundamentos de que el Estado le haya dado el monopolio de la operativa contenedores en el puerto de Montevideo a esta empresa. Como dije, el decreto 482 del 2008, nosotros no compartimos el argumento de que este decreto, a partir de este decreto, todo lo que surge de este decreto era precario e ilegal. Hay, por lo menos, pudimos analizar, hay más de 40 empresas nacionales que hacen utilización de este decreto. Tenemos ahí el listado, lo podemos discutir si quieren. Hay un conjunto muy importante de empresas, incluidas la propia Catón-Natí, que son operadores portuarios conforme a la ley de puertos y utilizan el sistema de almacenaje dispuesto por el decreto del 2008. Teoría del acto propio. Todos los operadores portuarios habilitados por el Poder Ejecutivo tienen derecho a operar en los muelles públicos. Bueno, la licitación del 2008. La licitación del 2008. Era una licitación que buscaba otorgar espacios públicos, permisos para utilizar espacios públicos, fue dejada sin efecto. Pero no por una decisión arbitraria, como dijo el doctor Silva Romero, abogado especializado en Derecho Internacional Privado en la Comisión de Transporte. Fue dejada sin efecto porque el Tribunal de Cuentas de la República observó ese procedimiento. Y esto hay que decirlo, porque se ha planteado como que el Estado, y le voy a leer las palabras de lo que dijo Catón-Natí. El doctor Silva Romero, especialista en Derecho Internacional Privado, abogado de la empresa Catón-Natí, expuso lo siguiente. La tercera medida que vulneró el trato justo y equitativo, según pensamos, fue la cancelación por el Estado en el 2009, de forma inexplicable de una licitación. De una licitación de las áreas públicas que había sido parcialmente adjudicadas a Nelsuri, que es una sociedad del Grupo Catón-Natí. Y atribuye intención. Está bien, es la otra parte. Que la otra parte atribuya intención no está mal. El problema es si el Estado le da la razón, sin un mínimo análisis, a lo que dice la contraparte. Sigo. Dice que se dejó sin efecto esta licitación de manera inexplicable para permitir que Montecón utilizara dichas áreas. En pantalla nos puso ahí un ejemplo de un laudo proferido por otro tribunal en el que se condenó a Ucrania por no haber llevado a cabo una subasta de manera justa y transparente, es decir, respetando el marco jurídico aplicable. Los hechos que llevaron a esta decisión se parecen a los ocurridos en el 2009 en Uruguay. Esto es lo que dice la contraparte, y esta es la posición que hoy el Ministerio de Transporte, la torre ejecutiva da por cierta. Pero ¿qué fue lo que ocurrió en verdad? Porque si se hubiera escuchado la memoria institucional de las reparticiones de Estado, en realidad lo que ocurrió fue la Administración Nacional de Puertos pensaba adjudicar parte de esa licitación, un predio a Nelsuri, que es una empresa Catón-Natí, y otro predio a la empresa Talfir. Pero decidió no hacerlo porque fue observada por el Tribunal de Cuentas de la República. Tengo aquí la resolución. Está aquí, si la quieren discutir, la discutimos, pero está aquí la resolución. El directorio de la Administración, en la resolución 71 del 17 de febrero del 2009, con el asesoramiento de la Comisión de Adjudicaciones, resolvió desestimar la propuesta de Montecón, eliminándola el oferente, ya que había presentado dos propuestas, y eso lo que se hace es, aquí lo que hace es castigarse a la empresa, y se castigó bien, porque se la eliminó del proceso licitatorio, y además se desestimó la propuesta de otra empresa que se había presentado a Antir. En el mismo acto, el directorio de la ANP resuelve adjudicar a Talfir dos áreas y una en el Suri, supeditado, lógicamente, a lo que diga el Poder Ejecutivo y a lo que diga la intervención previa del Tribunal de Cuentas. El Tribunal de Cuentas, en sesión del 17 de junio del 2009, estudia el caso y observa el procedimiento de la contratación prevista, indicando que ni Talfir ni Nelsuri acreditan su experiencia, pero además
hay una violación de las normas de competencia y devuelve las actuaciones. ¿Por qué hay una violación de la norma de competencia? Porque en el Suri hace parte del grupo Catonati y viola la ley de defensa de la competencia. ¿Por qué traigo a colación todo esto? Pues yo creo que es importante, porque si el Estado hubiese tenido los resguardos necesarios y haber escuchado la memoria institucional, no habría dado por válidos estos argumentos, porque estos argumentos escuchamos mucho en la prensa y escuchamos mucho en palabras de algunos integrantes del gobierno, pero también en los abogados de la empresa Catonati. Y esto no es cierto, y a mí me duele que un abogado, el doctor Silva Romero, que es un especialista internacional, piense que Uruguay no tuvo un trato justo y equitativo, que mi país, que tiene gala de respetar que tiene la seguridad jurídica y respetar a los inversores extranjeros, porque eso es una de las fortalezas que tenemos, que tiene el país, lamentablemente hoy tiene una mancha que nos va a perjudicar muchísimo hacia adelante. El artículo 72 del decreto 183 del 94, lo que argumenta Catonati es que el artículo 72 le garantiza la exclusividad a la terminal especializada en el manejo de los contenedores y que esto se viene incumpliendo por 20 años. Nosotros no compartimos esa interpretación. Primero, el decreto 183 no es reglamentario de la ley de puertos, no es. Los decretos reglamentarios de la ley de puertos son dos. El 412, el 92 y el 413, el 92. El 183 a lo que se refiere tiene destino a la Capitanía de Puerto. Tiene destino a la Capitanía de Puerto. Y lo que establece es, sí, cómo se da el tránsito en el puerto de Montevideo. Porque lógicamente con ese nuevo paradigma de la ley el primer Lacalle de la década del 90, con ese nuevo paradigma del presidente Lacalle, con la ley del año 92, lógicamente se habían que dictar y reglamentar, se crea la Capitanía de Puerto y hay que decirle cómo deben ser los tránsitos. Y lo que nosotros, en nuestra opinión, en mi opinión, analizando todo esto, para mí esa norma está derogada si uno analiza con las normas superiores, de superior jerarquía, que son posteriores. La ley que estableció la concesión, el decreto 137 del 2001, que siempre dijo, esta empresa no tiene exclusividad, esta empresa no tiene monopolio. Esta empresa lo que tiene es, el objeto de negocio que tiene es una terminal especializada de contenedores sin exclusividad. Pero esa norma, que tenía destino a la Capitanía de Puerto, lo que hace es cómo establecer el tránsito y cómo es el manejo de los espacios en el puerto. Y entonces lo que decimos nosotros es que la interpretación que dio la ANP, porque se hizo una consulta por parte de Catonati en el año 2015, es que la norma está vigente. Yo, desde el punto de vista jurídico, no la comparto, pero me tengo que hacer responsable de la memoria institucional que dije. Entonces, la contestación que se le dio a Catonati se interpretó que la norma está vigente, pero que el artículo 72 debe ser leído en consonancia con el artículo 59 del mismo decreto, y que cada barco se envía a muelle al barco el cual el operador solicita. Y si no solicita barco, que es muy difícil hoy por el negocio como se da, se envía al muelle especializado. Esa es la interpretación que le dio la Administración Nacional de Puertos de la época. Entonces, señora Presidenta, estos son los argumentos, por eso nosotros decimos que este juicio era imposible, ¿verdad? Nosotros no lo compartimos, existían argumentos sólidos para defender la posición de la República. Pero no solamente defender la posición de la República de cómo fueron los últimos 15 años. Defender la posición de la República por lo menos en los últimos 20 años, desde el momento en que nació TCP en el Uruguay a partir de la Sociedad de Economía Mixta creada bajo el mandato del doctor Valle. Porque la semana pasada hicimos pública una sentencia en la cual tuvimos conocimiento, en la cual ya existían disputas, ya existían disputas desde el año 2000, a principios de la década del 2000, acerca de si tenía un derecho a exclusividad, si tenía un monopolio o no, si se podrían utilizar grúas pórticos o no, de quién dictaba la política portuaria, y allí hay una sentencia de nuestro máximo órgano jurisprudencial en materia administrativa que deja clara cuál es la posición, no solamente cómo se interpreta, sino cómo se aplica. Entonces, y otro punto que también nosotros consideramos que debe ser llevado en consideración, es lo que voy a señalar ahora, señora Presidenta.
En la amenaza de juicio que recibió en octubre del año 19 de la empresa, que se estableció el acuerdo, en el numeral 40 de ese acuerdo decía: el artículo 20 de la ley 17.243 establece, en otras palabras, que su propósito es el desarrollo de la terminal por el concesionario para posicionar el puerto sin perjuicio de la competencia prevista en dicha normativa con los muelles públicos. Es decir, la propia empresa, en la amenaza de juicio que nos hace en octubre del 2019, está reconociendo que existía competencia entre los muelles públicos, que no tenía exclusividad, que no tenía monopolio. Lo reconoce la propia empresa. Entonces, señora presidenta, nosotros no podemos compartir el resultado, las conclusiones que se llegaron, visto que la propia empresa admite la libre competencia en la amenaza del juicio. Nosotros creemos que está bien. Y en esa amenaza de juicio, en esa nota que se envió en octubre del 19, está bien, porque en este tema no hay dos interpretaciones, en este tema no hay dos bibliotecas. Está la Constitución, está la Ley de Puertos, está la ley que creó la concesión, está el contrato firmado con TCP por el gobierno de la época, el año 2001, y todo esto establece la libre competencia. Por eso decimos que en nuestra opinión el juicio estaba ganado y quienes negociaron este acuerdo no tuvieron las diligencias debidas, no se asesoraron. Y por eso calificamos este acuerdo como la mayor entrega de soberanía de la historia reciente. El acuerdo, bueno, el acuerdo es todo un capítulo. Yo lamentablemente quizás que no pueda desarrollar todos los aspectos. Pero el acuerdo fue firmado por el ministro Heber, luego homologado por el Poder Ejecutivo el 25 de febrero. Nosotros consideramos que es violatorio de todo nuestro ordenamiento jurídico y en especial de la ley 16.246, que estableció el paradigma de que en nuestro país existe un puerto en régimen de puerto libre, que existen diversos operadores portuarios que concurren en régimen de libre competencia y el usuario tiene la libertad de elección, elegir el servicio que más le satisfaga su interés y su conveniencia. El acuerdo firmado, aparentemente, también tengo que decir, por las palabras del ministro Heber en comisión, el acuerdo fue firmado aparentemente el 25 de febrero. Se llevó por delante la Constitución, la Ley de Puertos, la Ley de Concesión, los decretos del año 2001. Y es falso hablar que a partir de este acuerdo nace un nuevo paradigma en nuestro país. Un paradigma no puede nacer de una inconstitucionalidad. Un paradigma no puede nacer de las ilegalidades cometidas. Los paradigmas de las políticas públicas los fijan las leyes y no el deseo de los gobernantes de turno y una empresa privada. ¿Por qué decimos que el acuerdo fue aparentemente firmado y hoy sería muy importante para el país que el ministro nos diga cuándo fue firmado el acuerdo? Porque resulta evidente que el acuerdo, al menos en su totalidad, ni siquiera fue firmado el 25 de febrero, ya que el ministro Heber, el 21 de abril, durante su comparecencia en la Comisión de Transportes, afirmó: si bien no teníamos todos los anexos firmados, en estas semanas se estuvieron recolectando las firmas y ahora están siendo publicados en la página web de Presidencia. Señora Presidenta, usted es escribana pública y usted sabe que tanto el acuerdo como los anexos constituyen un único documento. Son un único documento. Entonces, aparentemente aquí existió alguna desprolijidad y estas palabras son del ministro Heber. Entonces, nosotros tenemos serias dudas que el acuerdo haya sido firmado el 25 de febrero, por lo que dijo el ministro Heber en la comisión. Y hoy es una oportunidad para todo este cuerpo y para el país saber que el ministro nos aclare cuándo se firmó este acuerdo. ¿Cuándo se firmó este acuerdo? Bueno, la dimensión de las ilegalidades. Violación del artículo 85 de la Constitución de la República, ya que se establece un monopolio. Sin ley que lo establezca, esto es una clara violación. Violación del artículo 51 de la Constitución de la República, ya que el contrato le otorga a Cataunatí la potestad de fijar libremente ciertas tarifas a las operaciones a su cargo. Esto viola el artículo 51.
Violación de la libre competencia consagrada en la Ley de Puertos del año 92, en el literal D del artículo 20 de la Ley 17.243, violación de la Ley de Defensa de la Competencia y del Decreto Reglamentario 137 del 2001. La incorporación del reglamento atraque buques, esto es muy grave, obligando al Estado a tener que consultar a la empresa para modificarlo, y aquí el Estado está perdiendo potestades regulatorias en materia portuaria. Esto es muy grave. Aquí existió una cesión ilegal de las competencias que corresponden a la Administración Nacional de Puertos y al capitán de puertos, conforme al artículo 16 de la Ley 16.246. Violación del asesoramiento previo de la Administración Nacional Portuaria, consagrado en la Ley de Puertos. Para la aprobación del nuevo reglamento de atraque de buques, decreto 115 del 21, no se pasó el expediente por el directorio, firmado únicamente por el presidente y la secretaria general. No se pasó la prórroga del contrato, no se pasó el expediente por el directorio, firmado únicamente por el presidente y el secretario general. El decreto 114 del 21, que establece el régimen de gestión de puertos, no se pasó el expediente por el directorio, firmado únicamente por el presidente y el secretario general. Y en todo caso hay que recalcar que este acuerdo ya estaba firmado el 25 de febrero. Por lo tanto, tampoco existió el asesoramiento preceptivo que marca el ordenamiento jurídico portuario antes de la firma del acuerdo. Otra violación, nosotros creemos que no se aplica el artículo 377 de la Ley 19.355 y su decreto 314 del 17. Porque si fue la intención aplicar, ya que se invocó públicamente, se requería el previo asesoramiento de la Administración Portuaria para hacer efectiva la nueva concesión. Esta normativa no se cumplió debidamente por dos razones. No se solicitó previamente el asesoramiento de la Administración Nacional de Puertos, del directorio. El contrato se firmó el 25 de febrero y el asesoramiento se solicita el 7 de abril. Está aquí la documentación. Pero además se lo hizo, se expidió el 13 de abril, luego el 13 de abril se expidió únicamente el presidente y la secretaria, no el directorio como exige la norma. No solamente la norma, es la posición de la jurídica de la ANP. Es decir, el gerente jurídica, que es el doctor Amosa, que es un hombre que tiene mucho conocimiento en la materia. Pero además, el Frente Amplio parte de otra tesis. Para nosotros no se aplica este artículo porque aquí ya estamos hablando de un nuevo contrato y no de una prórroga. Violación del artículo 13 de la Ley 16.246, en su inciso F se establece que la obligación de la Administración Nacional de Puertos de disponer previamente de las transferencias de bienes o el aporte a sociedades comerciales de los avalúos practicados según la norma generalmente aceptada en la materia. Todo esto no se hizo, señora Presidenta. El acuerdo, como dijimos, y lo volvemos a recalcar porque es la mayor cesión de soberanía, lo más grave del acuerdo es, reitero, que en el acuerdo se incorpora el reglamento atraque buques, que es la llave del puerto de Montevideo, perdiendo potestades regulatorias en materia portuaria. Lo segundo grave es que a través de este acuerdo se crea un monopolio privado en exclusividad absoluta y controlado por la empresa. Que ahí prácticamente es imposible, el aspecto sustancial es la imposibilidad del Estado de poder otorgar nuevas concesiones, nuevos permisos, nuevas instalaciones, otorgar una nueva terminal especializada durante la vigencia de este contrato, porque la llave de este acuerdo lo tiene la empresa Catonatí. Y la llave lo tiene, ya que para superar el 85% está en manos de la empresa. Y es la que se encargará que ello no suceda, porque no hay un mejor negocio para un privado que no haya competidores. Y por ello es un monopolio, ya que depende exclusivamente de la voluntad de la empresa que en el día de mañana pueda haber una segunda o una tercera terminal de contenedores. El estatuto de TCP, la modificación del estatuto de TCP. A través de la reforma de este estatuto se modifica la situación de la Administración Nacional de Puertos, el Estado pierde la acción de oro que tenía, la pierde, y eso no está bien porque la posición del Estado, que antes se podía oponer a ciertas decisiones de la empresa, a partir de ahora no puede. Esto no es una prórroga, como se dijo, es una nueva concesión, ya que se modifican las condiciones básicas y fundamentales del contrato. Y además, algo que nos preocupa muchísimo,
es que una de las consecuencias de este acuerdo es el valor. Es decir, a través de este acuerdo se aumentan los beneficios y valor de la empresa del 80% del paquete accionario en más de 1.000 millones. En más de 1.000 millones. Y lo grave de esto es que la empresa tiene, por el acuerdo, la cláusula 2 del objeto, el numeral 4 previsto, que en caso de cambio de accionistas en la compañía Katonaty, este acuerdo se mantendrá en todos sus términos. El acuerdo se mantendrá en todos sus términos con respeto a los mismos y a los eventuales nuevos accionistas. Es cómo la República puede dar un negocio que benefició, un beneficio multimillonario a esta empresa y no haya tenido el resguardo de cuidarse. No haya tenido el resguardo de cuidarse y le habilitó que si es enajenada en el futuro, le vamos a reconocer los derechos a los nuevos accionistas. Es gravísimo esto. Pero la contraparte es cuánto pierde el pueblo uruguayo. ¿Cuánto pierde el pueblo uruguayo? De estudios económicos, de las resignaciones, el pueblo uruguayo pierde 2.000 millones de dólares. El acuerdo le impone costos muy significativos e inciertos al Estado, que en forma primaria se estima que superan los 2.000 millones de dólares en valor actual. El mayor costo es el dragado a 14 metros, pero luego existen un montón, una serie de nuevas obligaciones que asume el Estado, desde renuncia de juicios hasta nuevos predios. Le damos 180 hectáreas en Punta de Sayago sin ninguna contraprestación a cargo, sin una mirada del Tribunal de Cuentas, sin un análisis previo. Es gravísimo. La rebaja de tarifas, la tan promocionada rebaja de tarifas, me merece varios comentarios. Pero esto, lo único que voy a decir aquí, en este momento, porque tengo que pasar a las preguntas, es que la tan promocionada rebaja de tarifas, la rebaja alcanza tan solo a 7 de los 33 precios que hoy cobra TCP. Además, se liberalizan tarifas que antes estaban reguladas, pudiendo ser trasladadas a los importadores y exportadores, escareciendo el costo del flete, por lo tanto, encareciendo el comercio exterior e interior. Incluso Katonaty, por este acuerdo, podría, ya que no está regulado, crear nuevos precios encareciendo aún más el comercio exterior. Por lo tanto, el acuerdo entre Uruguay y Katonaty impide toda la posibilidad de regular precios. Esto una nueva ley no lo soluciona. Pero no solamente eso, señora presidenta, estimados colegas. Una nueva ley reconoce la ilegalidad de lo hecho. En síntesis, se constituye un monopolio donde hoy hay competencia, se elimina el que hoy tiene los precios más bajos y por el propio acuerdo se impide regular los precios. Y el monopolio no afecta solamente a una empresa. El monopolio afecta un conjunto de empresas que antes eran operadores portuarios, que podrían trabajar con contenedores, hoy no lo pueden hacer a partir de la aplicación, cuando se comience a aplicar en toda su totalidad. Porque eso también es cierto. La República hoy tiene la posibilidad de modificar esto, porque este decreto no se está aplicando en toda su totalidad. Estamos a tiempo y esperemos que podamos modificar esto y que se pueda negociar a partir de la dignidad del Estado uruguayo, de la dignidad y el sistema político asumiendo y respaldando las acciones que deben ser tomadas de ahora en más en adelante por el Presidente de la República y las autoridades correspondientes. Las preguntas al señor ministro. Primero, el primer bloque es el proceso de negociación. ¿Cuáles fueron las pautas de negociación? ¿Qué indicaciones directas le dio el Presidente de la República cuando dispuso que se iniciara el proceso de diálogo con la empresa multinacional belga Katonaty? ¿Cuál fue el equipo negociador? ¿En qué ámbito se acordaron las pautas de negociación? ¿Fue en el Consejo de Ministros? ¿Qué facultades tuvo el equipo negociador? En ese mandato se dispuso violar el artículo 85, numeral 17. En ese mandato se dispuso violar el artículo 51, el artículo 188 de la Constitución. En ese mandato se dispuso violar la ley de puertos que estableció el paradigma único que rige en este país a partir del año 92. Se dispuso violar el artículo 20 de la ley 17.243. Se dispuso violar la ley de defensa de la competencia. En ese mandato se dispuso violar los decretos 412 y 413 que son reglamentarios de la ley de puertos. En ese mandato se dispuso violar
el decreto de gestión del año 2001, el decreto 137 del 2001, el asesoramiento. El segundo capítulo de preguntas que tenemos es el asesoramiento. El 21 de abril, en sesión de la Comisión de Transporte, como ya lo señalé, se interrogó al ministro de Transporte en cuanto a quién o quiénes lo asesoraron para adoptar la decisión. En esa comparecencia, el señor ministro señaló la existencia de 4 informes, mencionó a 3 juristas, el doctor Durán Martínez, el doctor Del Piazzo, y mencionó a un tercero, el doctor Ferrés. A los pocos días, en una entrevista radial, mencionó también un 4º informe de la doctora Graciela Rocco. ¿Por qué mencionó a estos juristas, señor ministro? ¿Por qué los mencionó? ¿Qué papel cumplió en esta negociación el doctor Durán Martínez? ¿Qué papel cumplió en esta negociación el doctor Del Piazzo? ¿Qué papel cumplió en esta negociación la doctora Graciela Rocco? ¿Qué informes jurídicos tuvo en cuenta para incorporar el régimen de gestión del puerto a este acuerdo? ¿Qué informes jurídicos tuvo en cuenta para incorporar el reglamento de atraque buques y la constitución de un monopolio privado por 60 años a favor de esta multinacional belga Catonatí? Señor ministro, ¿qué elementos jurídicos y económicos tuvo en consideración para dar por válida la admisibilidad del juicio de la empresa multinacional belga contra la República por 1.500 millones de dólares? ¿Por qué cuando se mandó la nota el 7 de abril pidiendo asesoramiento a la Administración Nacional de Puertos no se incluyó información sobre el acuerdo? Concretamente, ¿quién redactó el acuerdo? ¿Quién redactó el acuerdo? ¿Qué abogados del gobierno participaron en la redacción del acuerdo? ¿Qué reparticiones jurídicas del Estado intervinieron? Preguntamos esto porque nos parece más por momentos un contrato de adhesión, con cláusulas abusivas para la República. Tercer bloque de preguntas, el contenido del acuerdo. ¿De dónde surgen las facultades del ministro para obligar a la República a desprenderse de los siguientes bienes de su patrimonio y realizar las siguientes acciones? Desprenderse de un predio de 188 hectáreas en Punta Sayago, la instalación de un parque eólico y la posterior adquisición a precio consumidor final a UTE del excedente de energía producido en ese parque eólico. Desprenderse del predio de balizamiento de la Armada, dragar el puerto de Montevideo a 14 metros, porque existía un plan maestro y la intención era llegar al año 2035 con el dragado a 14 metros. ¿Qué facultades tuvo el ministro para renunciar a los juicios de la Administración Nacional contra la empresa Catonatí? ¿Qué facultades tuvo el ministro? ¿De dónde surge ese mandato para modificar los estatutos de la Sociedad de Economía Mixta que fue creada por el artículo 20 de la Ley 17.243? ¿De dónde surgen las facultades del ministro para modificar los estatutos renunciando a la acción de oro del socio minoritario Administración Nacional de Puertos? Se realizó un estudio económico acerca de las resignaciones de ingresos que tendrá la Administración de Puertos por la firma de este acuerdo. Se determinó el valor de los bienes que se le otorgó a la empresa multinacional belga en la nueva concesión, en el nuevo contrato de concesión. El acuerdo permite que la empresa multinacional belga se venda sin que el Estado pueda interponer ninguna objeción. Esto es, la empresa podría llegar a vender el capital accionario a cualquier compañía naviera, con todo lo que eso implica, pasando la decisión sobre el comercio exterior de la República a manos de una única compañía naviera. Consecuencias muy negativas. ¿Cómo se aseguró el señor ministro de que esto no pueda llegar a ocurrir? Porque esta es una hipótesis. ¿Cree el señor ministro que los procedimientos aplicados en el acuerdo son los correctos desde el punto de vista de nuestro ordenamiento jurídico? ¿Sabe el señor ministro que conforme a nuestro ordenamiento jurídico en cuanto a la administración de bienes públicos, el jerarca tiene responsabilidad civil y penal? ¿Sabe que debe actuar con la diligencia el buen gobernante? Y aquí, señora presidenta, señor ministro, son 2 interrogantes dirigidas al presidente de la Administración Nacional de Puertos y quiero pedirle al señor ministro que lo autorice a contestarlo. En los años en que el actual presidente de la ANP se desempeñó como director de la Administración Nacional de Puertos durante las administraciones del Frente Amplio, ¿qué objeción planteó al régimen de almacenaje del decreto 482 del 2008, que actualmente el gobierno señala como irregular y fundamento para la amenaza del juicio de Catonatí? Esto es una interrogante muy importante porque el señor presidente de la ANP es una persona privilegiada ante esta Cámara, porque él fue parte de la administración bajo los gobiernos del Frente Amplio.
Entonces, bueno, ¿qué objeción planteó al régimen de almacenaje del decreto 482 del 2008, que actualmente el gobierno señala como irregular y fue uno de los fundamentos de este juicio? Última pregunta dirigida al presidente de la ANP. El expediente en que el Ministerio de Transporte solicitó asesoramiento preceptivo conforme al artículo 377 de la Ley 19.355 cuenta con el informe del gerente de asesoría jurídica, el doctor Edgardo Amosa, que señala que es potestad del directorio asesorar el Poder Ejecutivo. ¿Por qué motivos, señor Juan Curbelo, la respuesta enviada por la ANP al Ministerio de Transporte y luego al Poder Ejecutivo no fue aprobada por el directorio? Estas son el conjunto de interrogantes, señora Presidenta, que el Frente Amplio le hace al señor ministro, al equipo negociador. Pero quiero decir algo por último, señora Presidenta. Estamos en un problema país. Este acuerdo es muy negativo para los intereses nacionales. Yo creo que el sistema político tiene que estar a la altura y tiene que asumir la responsabilidad que nos compete en este momento. Este acuerdo hay que volver a renegociarlo en base a la dignidad de la República. Una posición de dignidad, con fortalezas, volver a discutirlo, porque todo nuestro comercio exterior no puede depender de un monopolio privado. La llave del tránsito del puerto de Montevideo no puede estar en manos de la multinacional belga de Caton Naty, porque va mucho más allá del reglamento de atraquebuques. No trata solamente de los temas de los contenedores, de los portacontenedores y tiene relación con la terminal especializada de contenedores. Va mucho más allá. Es decir, tiene un impacto sobre otras empresas. Y la llave de eso, modificar eso, está en manos de Caton Naty. Y por último, señora Presidenta, mi intención nunca fue faltarle respeto al señor ministro en la conferencia de prensa de la semana pasada. Pero acá hay únicamente dos hipótesis y esta es una oportunidad para que el ministro aclare esta situación. Una primera hipótesis es que aquí se actuó con dolo, porque no se hicieron las consultas pertinentes a los servicios jurídicos, a las reparticiones de las diferentes del Estado. Y la otra hipótesis es la negligencia y la incompetencia absoluta. Mi intención no es atribuir la intención, yo creo que estamos en un momento muy importante para que se aclare este conjunto de interrogantes que le hemos planteado y que se aclare que el actuar del ministro y del presidente de la República fue conforme al ordenamiento jurídico. En nuestra opinión no fue así, pero hay que escuchar al ministro. Muchas gracias, señora Presidenta.